A continuación, una servidora, Erika Pérez Musquiz, la doctora Claudia Rodríguez Espinosa y el doctor Alberto Bedoya Arroyo, presentamos el trabajo Evolución del Patrimonio Hidráulico de Valladolid, Morelia, a 200 años de historia. Como bien es sabido, la ciudad de Morelia fue nombrada en el año de 1996 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, gracias a su arquitectura, traza urbana y valores culturales. El patrimonio histórico, cultural y material tiene su origen en el periodo virreinal y al día de hoy se conservan varios edificios relevantes como la catedral, otros edificios públicos, casonas, antiguas casonas e iglesias que son y forman parte de los vestigios de esta herencia cultural. A pesar de contar en la ciudad con un patrimonio tangible, también existe una parte del mismo que ya no es visible y que ha quedado disperso o fragmentado en elementos que a manera de rompecabezas nos hablan de los usos y funcionamientos de la ciudad. Este aspecto es el que nos ha interesado revelar en el siguiente trabajo. El patrimonio hidráulico de la ciudad de Morelia-Valladolid representa para ella una herencia cultural asociada al uso productivo y doméstico de este vital líquido durante el periodo virreinal y más tarde en el periodo independiente. La infraestructura hidráulica se fue construyendo paulatinamente a lo largo de este periodo, donde el acueducto tuvo una reconstrucción profunda hacia finales del siglo XVIII debido a los problemas que presentaba para la distribución de agua y de carácter estructural, de acuerdo con los trabajos de Carlos Juárez Nieto. Durante esta etapa virreinal, conocemos que el acueducto prestaba su servicio a partir del lugar conocido como El Rincón, y aunque contamos con algunos conocimientos acerca del funcionamiento del sistema hidráulico, todavía quedan algunos aspectos que revelar en cuanto a los diferentes elementos que lo componían. La mayoría de los trabajos se basan en el estudio de la materialidad de estos objetos arquitectónicos. Pocos han explorado la parte humana del sistema, es decir, que para abastecer al asentamiento de agua, además del acueducto y las fuentes, había dos personajes que funcionaban para llevar de manera práctica el vital líquido. En cuanto al uso doméstico del agua, la distribución fue situada en las plazas, específicamente en las fuentes, y actualmente estos lugares han quedado como un lugar de encuentro por autonomía en la ciudad, no solamente para el reparto de agua, sino como un elemento del espacio público de carácter significativo. Sin embargo, la distribución del agua durante el periodo virreinal supuso la manifestación de la división social entre los grupos componentes en la ciudad. Las haciendas tenían una provisión privilegiada, muchos de los conventos contaban con una fuente particular. Al interior del edificio se les proveía el vital líquido a través de un ramal y también algunas casonas, antiguas casonas, contaban con un abastecimiento particular. El lugar elegido para la fundación de la ciudad también guardó una estrecha relación con el agua desde su origen. La situación geográfica sobre la cual se establece y se funda Valladolid tiene que ver con una raigambre prehispánica, de acuerdo a los estudios de Fernández Cristlieff, y el modelo de asentamiento usado por los pueblos indígenas, retomado y adaptado por los españoles para establecer los centros urbanos en Hispanoamérica. Esta morfogénesis de los asentamientos novohispanos, incluido Valladolid de Michoacán, tuvo su origen y desarrollo dentro de una cuenca hidrográfica de carácter endorreico. Este modelo, sobre el cual se establecieron muchos pueblos en Mesoamérica, se utilizó para el caso de Valladolid. Una vez establecidos los asentamientos novohispanos, los aspectos técnicos para el acarreo y distribución del agua sufrieron una combinación entre la herencia romana y los conocimientos de los pueblos indígenas, debido a que se utilizó la mano de obra indígena para llevar a cabo el trabajo de provisión. Hacia finales del siglo XVIII, sabemos que el acueducto de la ciudad sufre una intensa remodelación, un intenso reajuste, gracias a los trabajos ordenados por el obispo Fray Juan de San Miguel, que también corrieron a su cargo. Hacia el 21 de febrero del año de 1810, el cabildo advertía una serie de daños en el tránsito del agua de las losas quitadas
presas y continuas derrumbadas de la tarja, derivado de las malas obras que realizaban en la hacienda del Rincón y en la cual el 13 de abril de 1810 se señalaba ya un conflicto de intereses entre los miembros del cabildo y la dueña de esta hacienda del Rincón. Hacia 1852, es decir, a mediados del siglo XIX, el caño de agua seguía presentando una serie de problemas debido a la muerte del cañero, por lo cual el ayuntamiento manda realizar un plano de cañerías a partir del cual se pueda hacer una mejor distribución, debido a que el cañero en aquel momento estaba realizando un trabajo totalmente inadecuado. Estos trabajos del cañero se llevaban a cabo por una sola persona, generalmente era un puesto que se heredaba, pero al morir el antiguo cañero y quedar uno nuevo que no había sido adiestrado en el tema de la repartición, continuaba con los trabajos, pero de una manera muy ineficiente. En las actas de cabildo del año 1848 explica cómo la falta de pericia de este individuo había causado grandes gastos al ayuntamiento, provocando roturas en los caños, excavaciones con bastante inexactitud que iban directamente hacia un perjuicio de carácter público. El ayuntamiento se vio obligado a formar un plan de cañerías para conocer el funcionamiento del sistema hidráulico que había faltado en ese momento, y en el año de 1852, el 28 de abril, se presentó un borrador de este plano para la ciudad. Este plano, en teoría, tendría que estar dentro del archivo histórico del municipio de Morelia, sin embargo, se encuentra perdido. El sistema de abastecimiento hidráulico de la ciudad de Valladolid estuvo conformado por varios elementos cuyos vestigios han llegado al día de hoy de manera fragmentada. Algunos de ellos se han perdido con el paso del tiempo y han quedado sepultados con el crecimiento de la ciudad. Estas diferentes capas de construcción y modernización de los espacios que los contenían, en algunos casos restaurados y en otros borrados, sus antecedentes romanos y mano de obra prehispánica, le imprimen un carácter único e irrepetible. Dentro de esta ecuación de elementos es necesario reconocer el factor humano que el oficio del cañero o guarda de agua, también como se fue denominado, era importante. Sin él todo el sistema se volvía obsoleto y la pericia de este individuo dependía el óptimo funcionamiento del sistema hidráulico, aunque posiblemente, como ocurrió con algunos oficios del periodo virreinal, los conocimientos acerca de la operación del caño de agua eran guardados celosamente al grado tal que solamente los hijos del cañero que ocupaban el cargo al morir eran los que los conocían o estaban habilitados. La ciudad pagaba el costo de la falta de inexperiencia y pericia de nuevos individuos, y aunque el acueducto se reconozca como el elemento principal para la distribución de agua en la ciudad, reconocemos también otros elementos como las fuentes ubicadas en las plazas públicas, esta red de cañerías ocultas al interior del territorio y una serie de elementos que también tienen o cuentan con un carácter humano. Gracias.